Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En esta semana tenemos como invitada a Connie Balduzzi, que es diseñadora de vestuario y trabajó en series y películas como Homo Argentum, El Encargado, Nada, Bellas Artes y muchas películas más. Así que bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ya dijiste que soy Connie Balduzzi, soy diseñadora de vestuario y trabajo en series y cine, y hace mucho tiempo y cada tanto trabajo en teatro. Muy poquito, pero cada tanto hago algo. Sos como así multipotencial de diseñadora. Es que yo empecé trabajando en teatro, cuando a veces tengo la posibilidad, me gusta. Creo que es una manera completamente distinta de cómo manejar los recursos y los tiempos. Entonces está bueno como poderlo mechar cada tanto. Empezaste por teatro, pero ¿nos querés contar un poco más de esa experiencia? ¿En qué rol te desempeñaste? ¿Cómo llegó ese proyecto? Cuando yo pensaba qué quería estudiar, no tenía ni idea. Yo empecé a estudiar licenciatura en publicidad y al poco tiempo la única persona que me había hecho amiga dejó, y ahí me empecé de nuevo a cuestionar si era lo que quería o no quería, hasta que descubrí que me interesaba más el diseño de indumentaria. Y mientras que estudiaba diseño de indumentaria, yo tenía una amiga que hacía comedia musical, y un día la fui a visitar y el director de las obras me pregunta qué era lo que yo estudiaba y me ofrece si a mí me interesaba diseñar el vestuario para las obras cuando se exponían a fin de año. Y a mí me pareció como interesante el desafío. Entonces parte de mis trabajos prácticos en donde estudiaba siempre eran lo que tenía que hacer para las obras de teatro, y trabajé como creo que 3 años con esas obras, y estuvo buenísimo como para empezar a aprender y a ir desarrollando lo que iba estudiando. Entonces hacer no sé, la moldería de algo que yo tenía que hacer era más interesante que hacer una moldería de algo quizás neutro. Claro. Y yo siempre creí que estudiaba diseño de indumentaria para trabajar en una marca, y como que, no sé, la vida me fue llevando por otro camino, y después conocí a una vestuarista que trabajaba en publicidad, entonces empecé a trabajar en publicidad y a conocer un mundo que no me imaginaba que existía. Yo conozco mucha gente del cine o de la publicidad que siempre supo que quiso estudiar cine y son súper cinéfilos, y yo o sea, no era nada que ver del palo, pero de a poco fui como incursionando en ese tema, y a medida de que fue pasando el tiempo, cuando vino la devaluación del 2001, fue un momento como bastante crisis, y ahí yo pasé de ser asistente a empezar a tener mis primeros trabajos como vestuarista en publicidad, porque los proyectos tenían menos plata y quizás a mí me aceptaban algo que para mí sí era lógico y quizás a alguien con más trayectoria no lo era. Entonces, bueno, todas esas crisis a veces son momentos como que ayudan a crecer a muchos que estamos más abajo, y después medio como que se equipara a medida que van pasando los años, se acomoda. Y ahí empecé a trabajar en publicidad, y trabajé bastante en publicidad con Juan Taratuto, y Juan Taratuto hace su ópera prima, y en un principio a mí no me convocan porque yo no había hecho nunca cine, ni siquiera como asistente. Y dio la casualidad que la persona que estaba se tiene que ir del proyecto, y ahí es donde me proponen a mí hacer el proyecto y diseñar el vestuario de la primera película de Taratuto. Y así fue como de a poquito fui incursionando en cine y haciendo cada vez más proyectos. Después de la de Taratuto vino una con Buscarini que fue El Ratón Pérez, que fue mi segunda película y que estuvo buenísimo porque encima me nominaron a los Cóndor, y era algo como que me parecía como sorprendente porque era el primer año que daban los Cóndor a vestuario y estaba nominada con Beatriz Benedetto, que es tipo la mega vestuarista de Argentina, y el premio lo había ganado el año anterior, era el segundo año que lo entregaban. Horace Lance, que era también es tipo una eminencia en el diseño de vestuario. Entonces, para mí era súper como conmovedor, y encima yo había agarrado un servicio de producción que se había venido a filmar a la Argentina, pero una coproducción chino-francesa, y cuando me entero yo estaba filmando en China. O sea, este trabajo me trajo, no de, o sea, de todo, viajar, conocer gente. Entonces, como que de a poco fui creciendo, y quizás también gracias a hablar en inglés, a mí se me abrió una puerta súper mega grande, porque
con la devaluación vinieron mucho a filmar a la Argentina, entonces yo tuve la posibilidad quizás de no trabajar con muchos diseñadores de vestuario o vestuaristas o stylists, como le dicen afuera, argentinos, pero sí trabajé con muchos de afuera. Entonces, también eso me dio muchas herramientas para aprender el sistema y yo fui como supervisor de mega diseñadores vestuarios como Olivier Berriot y Yvonne Blake. Entonces, para mí fueron grandes oportunidades también. Ser y aprender y conocer cómo era el sistema de trabajo afuera. Y de hecho, eso me ayudó a poder implementarlo a mí en mis trabajos acá. Claro. ¿Es parecido el cómo se manejan afuera acá o hay diferencias? Tipo así en cuestión de departamentos. Acá hay sindicato de tele y sindicato de cine, Sí. que supuestamente te dicen cuáles son los roles que existen dentro del departamento de vestuario. Existen 2 roles en Argentina. Está la vestuarista o diseñadora de vestuario, la asistente, la ayudante y la modista, nada más. Claro. Y es mucho más complejo cuando haces proyectos muy grandes, hay muchas más distribuciones de las tareas y creo que yo, gracias a trabajar para proyectos de afuera, fui aprendiendo y entendiendo qué significaba también cada uno de esos roles y en qué proyectos. Es bastante difícil acá en la Argentina poder a veces pelear todos esos puestos de trabajo, pero te vas dando cuenta que es como un engranaje y cada uno de esos puestos tiene distintas funciones y entre todos corremos una posta juntos, que es entregar el trabajo y poder firmar el proyecto al que estamos asignadas. Entonces, acá a veces no es tan fácil, todos somos mucho más multifacéticos, que por un lado está buenísimo, porque cuando vas a trabajar afuera, sabes de todas las áreas y quizás en otros países el que hace determinada cosa hace eso y no hace ninguna otra cosa. Acá como que un poco nos amacamos y hacemos un poco de todo. Pero a veces para algunos proyectos no está tan bueno hacer un poco todo porque te desborda de la cantidad de cosas que tenés que hacer. Está bueno saber hacer de todo y creo que a veces por eso cuando vamos afuera nos miran como raro, ¿entendés? Porque el que hace tal tarea, hace esa tarea y a veces no abarca un poquito más. Pero bueno, yo creo que también a veces depende el equipo que te toque y la gente que vas armando. Como esto también es netamente un trabajo en equipo, es súper importante como la convivencia y este engranaje del que hablo, para que se puedan llegar a lograr todas las cosas que se imagina el director, porque la realidad es que es eso, nosotros somos como una herramienta que ayuda al director a transmitir una historia que se le ocurrió, y eso para mí es como clave, más allá de que yo pueda tener un montón de ideas que se las puedo proponer, yo sé que mi trabajo es hacer lo que el director se imaginó. Entonces, está bueno poder como que entre todos podamos aportar y trabajar para eso. ¿Cómo elegís tus equipos? ¿Ya tienes un equipo asignado desde siempre o lo vas como cambiando o rotando? Somos todos freelance y hay con gente que voy conociendo y me gusta trabajar. Yo tengo como un sistema y soy muy esquematizada para trabajar y muy detallista y para mí el sistema es importantísimo. Y de hecho, varias chicos que trabajan conmigo me burlan, ¿no? De que hay un sistema y hay que respetarlo, porque si te salteás algo de todo eso, como que siento que a veces puede fallar. No sé si es el mejor o no, pero ese es el que me funciona a mí. Claro. Entonces, a veces me pasa que es eso, que el equipo que trabaja conmigo, lamentablemente, se tiene que adaptar a mi sistema. Quizás les encanta y quizás no, pero para mí es como un requisito y a veces eso es lo que hace que yo pueda elegir o no elegir a una persona. No todo el mundo se puede adaptar a mi sistema de trabajo donde no es que sea complejo, pero tiene como un orden y necesito que las cosas estén fotografiadas. No sé, hay a gente que le gusta que si hay un asistente buscándote cosas, cada 5 minutos te manda un WhatsApp con lo que está encontrando y a mí no. A mí es, vos buscá todo el día, después lo subís en el Drive y yo a la noche, tranquila, me puedo dedicar a pensar en eso, porque durante el día ya tengo otras 25.000 cosas para pensar que si encima estoy tiki mirando el WhatsApp de cada uno, me vuelvo loca, ¿entendés? Entonces digo, pero eso me pasa a mí, hay a otras personas que les encanta
que le manden la foto, o no sé, y para mí todo está en el Drive, toda la información está compartida. Yo le pruebo a todos los personajes, tenga una línea, un suspiro, o sea, un extra calificado. Para mí eso me da una seguridad de que yo le puedo mostrar al director y que el día de rodaje no va a haber nada, o sea, puede haber cambios el día de rodaje, pero ya está todo seteado. Y si yo, por H o por B, no llegué, mi equipo sabe qué tiene que hacer, no me tiene que esperar a mí a que yo llegue y decirle, esta es la camisa que quiero que se ponga. Digo, yo ya esa parte como que la dejo seteada desde antes. No, está No sé, bueno, después porque así también sabes delegar, entonces sabes que el trabajo está hecho. Está buena esta Exacto. parte. Sí, pero no a todo el mundo le funciona, porque me fui dando cuenta que muchas veces cuando voy teniendo gente que no trabajó conmigo, no todo el mundo se puede adaptar como a ese sistema. Yo armo una paleta de color. La paleta de color indica los colores que van a estar en la serie, no importa para qué personajes son. Yo creo que eso después se arma solo. Sí importa que si no hay un rojo estridente, no hay un rojo estridente. Yo no trabajo mucho con negro porque no me gusta cómo se ve el negro en HD, entonces trato como de evitarlo, y que también el negro encima es un color como que es fácil y todo el mundo suele caer en el negro, y hay otros colores que lo pueden reemplazar, tipo el gris topo, y hace que quizás no se vea tan como que se pierde la imagen, deja de tener Definición. definición, exactamente. Entonces, no sé, esas son como quizás taras mías, pero bueno, que al estar la paleta, de repente, no sé, me muestran un scouting que hicieron, que está subido en el Drive, y de repente yo a la noche, cuando reviso, les hago como una devolución y pongo, este no, porque se va de la paleta, como que también les trato de hacer una devolución para que vayan entendiendo el por qué, ¿no? Bien. A veces tengo tiempo, a veces no tenés mucho tiempo, pero me parece que sí es importante poderla hacer para que justamente el equipo que trabaja conmigo, ya que no siempre es el mismo que trabaja conmigo, pueda irse como nutriendo de lo que a mí me gusta, cómo me gusta, para poder facilitarles la búsqueda a ellos. Sí, sí, también vas aprendiendo, porque aprendes también a hacer el equipo, aprendes de todo el mundo, no solo de tu supervisora, sino también de alguien que hace escenografía, iluminación. Y por lo menos a mí me Exactamente. pasa como que yo suelo preguntar, y mucha gente me pregunta, pero ¿por qué preguntas esto si no te sirve a vos como vestuario? Y yo digo, no, para mí sirve después entender en la puesta en escena el total. Entonces, Bueno, eso es una de las cosas que a mí me pasa muy seguido, y por lo general cada vez que voy a una lectura de guión, de hecho tuvimos lectura de guión el jueves y el viernes, y siempre me callan porque hago un montón de preguntas, y como que yo necesito entender el por qué, el para qué, de dónde va, hacia dónde va, qué pensó Arte, cómo va a estar. Y todo eso arman un conjunto, porque como que siento eso, que el vestuario no puede ir solo, va de la mano de todas las otras áreas, ¿entendés? Entonces yo trabajo en conjunto con el production designer, con el director de fotografía, para construir toda esa imagen que es después lo que transmitimos, y es eso que se imaginó el director, porque si yo le pongo no sé, un traje que después, por el tipo de luz que va a haber, no va a mostrar lo que queremos mostrar, y no sirve mucho, ¿entendés? Entonces está bueno, no sé, cuando tenés algún tipo de tela especial, poderle preguntar al director de fotografía si eso va a estar bueno o no va a estar bueno, si va a ayudar a mostrar eso que queremos denotar del personaje o no. Entonces está bueno también saber de las otras áreas. De hecho, yo no estudié cine, y todo lo que sé de cine o de luz o de escenografía lo fui aprendiendo a lo largo de los años con el trabajo, y compartiendo con los otros profesionales los proyectos. Entonces está bueno, para mí te nutre un montón. Y a veces uno no se da cuenta, pero también aprende un montón de los meritorios, de la gente que también está abajo, que por ahí también o estudió cine o tiene otra cabeza porque tienen 20 y yo ya tengo 50, entonces me aportan un montón de cosas, desde lo tecnológico a, no sé, a la vida que ellos llevan, y a un lenguaje que quizás es diferente al lenguaje que yo utilizo. Entonces está buenísimo también poder nutrirte de los de arriba, de los de abajo, de los de costa, de todos. ¿cómo es un día laboral tuyo? ¿Cómo empezás y cómo solés terminar? Todo depende, digo, todos los días
son diferentes. Y esa es una de las cosas que me parece que también está buenísimo de este trabajo, ¿no? Todo es como impredecible. Uno sabe cuándo empieza, pero después no sabe cuándo termina, aunque por más que uno cumpla un horario, a veces es complicado. Pero no sé, por ejemplo, el miércoles arranco y vengo a la productora. A mí me gusta mucho trabajar, a menos que necesite como estar aislada, me gusta mucho estar presente, porque me parece que estando presente te vas enterando de un montón de cosas que no es lo mismo que el asistente de dirección te llame y te cuente algo, a que si te lo cruzas en el pasillo te vas enterando o podés ir hablando, interactuando con las otras personas del equipo. Entonces yo por lo general siempre vengo a la productora, estoy con mi equipo y dependiendo si tengo que salir a la calle a buscar cosas, yo voy a la calle o estoy acá y estoy armando los cambios. El miércoles tengo una prueba de vestuario a la tarde, entonces voy a terminar de repasar las cosas que tengo que hacer para esa prueba de vestuario para sentirme que estoy preparada para poder recibir a ese actor y crear ese personaje, porque una cosa es lo que nos imaginamos con el director y después cuando te viene el actor, empezás a convivir entre esa ropa que preparaste para ese actor y empieza a fusionarse y empezás a crear ese personaje. Digo, hay cosas que te pueden parecer que estaban buenísimas y después cuando se las ves puestas al actor te das cuenta que no funcionan, o a pesar de que a mí me puedan parecer que me funcionan, quizás si el actor no está del todo convencido, ya aprendí con el tiempo que no tiene sentido insistirle al actor que se ponga algo que no quiere ponerse, porque el día de rodaje no va a funcionar. El actor tiene que estar cómodo, seguro, y le tiene que sumar eso que le das, o por lo menos no incomodarlo, ¿entendés? Si no le suma, hay muchos actores que te dicen, no, para mí está bien. Uno se va dando cuenta cuando se prueba algo que le encanta y cuando se prueba algo que no le convence tanto y cuando se prueba algo que no le gusta para nada. Entonces está bueno. Y muchas veces también te toca que hay actores que por ahí al principio llegan y empiezan, no. Entonces darle la tranquilidad de que si no se lo quiere poner, no se lo quiera poner. Y a veces eso también me trajo que el actor, después de que termina de probarse todo, dice, ¿y eso que me mostraste al principio, que te dije que no, por qué no nos lo probamos? Digo, ¿pero estás seguro? Sí. Entonces está bueno como, pero todo eso y ese aprendizaje me lo fue dando el tiempo. Quizás al principio era más difícil para mí entender, y también cuando no tenés presupuesto es mucho más difícil poderte amoldar a todo lo que quiere el actor, ¿no? Entonces es como un ejercicio de ir teniendo cintura para irte amoldando al tipo de proyecto, al actor que tiene, porque a veces el proyecto es chiquito pero muy ambicioso, entonces tiene actores que necesitan cosas que por ahí vos desde el departamento de vestuario no se las podés dar, y sí aprendí con el tiempo que es importante poderle dar y tener, porque el actor es como todo, en la serie, en la película. Entonces, si el actor no tiene como las cosas básicas, y hay cosas que no van a funcionar, ¿no? ¿Cómo de cosas te suelen pedir o sí, dependiendo de la persona? Es que por ahí no las piden específicamente, pero te das cuenta que se necesitan, ¿entendés? Es como si tenés una escena de lluvia, no podés no tener una toalla para que se seque. Y quizás si tenés una bata para que se ponga después, y es un mimo y es una tontera, pero que le da al actor como una comodidad, Claro. que no es lo mismo tener solo una toalla, que dirías, bueno, pero alcanza con una toalla. Sí, pero si le das una bata es como un poquito más, y por ahí era una escena difícil y con lluvia, y entonces la bata ayuda a él Lo a contiene darle también. exactamente. Es como, no sé, en algún punto es como vos volvés a tu casa y te recibe tu mamá y te puede recibir y decir hola, o te puede decir hola y haberte preparado, no sé, una chocolatada, y es como mucho más lindo. A veces son cosas mínimas que, bueno, que podés ir haciendo como un croquis y diciendo, bueno, este detallecito, no tengo nada que me hayan pedido específicamente, no sé, o que recuerde en este momento. Me acuerdo que cuando, por ejemplo, hice Operación Finale, que ahí sí venían todos actores de afuera y estaba Ben Kingsley, pero Ben Kingsley fue impecable porque él mandó toda una lista de todos sus requisitos, que no eran ninguna cosa complicada, y él dijo, yo no quiero opinar del vestuario porque es un personaje que existió y yo me voy a adaptar a lo que tenga que usar. Lo único que sí te voy a pedir es, yo tengo un tema con los pies y creo que esta marca de zapatos, que tiene unos zapatos que pueden funcionar, te voy a pedir si me podés comprar estos zapatos, punto. Después cuando entendió que las botas del uniforme nazi se tenía que poner las botas como eran, que no iban a venir con todo ese acolchonadito y no sé qué, y se las puso, fue como que lo aclaró. Y después
en eso que no opinaba del vestuario era eso, él no iba a opinar, yo le iba a decir lo que se pusiera, como que no quería generar debate en el vestuario, y fue impecable. Eso fue como un requisito de los que pedía él. Que no le hables, que estaba muy concentrado, está bien, era un personaje muy difícil, entonces, sí, pero a veces a uno le parece como, uy, pero que no le hable. Era un personaje que era un asesino, ¿entendés? Claro, Que se había venido a esconder a la Argentina, entonces también a veces nosotros decimos, qué pesado, no sé qué, pero él necesitaba concentración y todos los días eran escenas para él quizás demasiado complejas, y uno a veces no se da cuenta de eso, ¿no? Nosotros tenemos otra parte del trabajo que tiene que convivir con lo que hacen los actores. Hay actores que tienen mucha facilidad para poder pavear y estar concentrados, como también hay gente del equipo que puede estar paveando, charlando y estar concentrada y prestando atención y mirando el monitor. No todo el mundo puede hacer eso, ¿entendés? Poder en simultáneo hacer el clic en un minuto y decir, bueno, ahora estoy concentrada, no, ahora estoy paveando. Y a veces uno no se da cuenta de eso. Claro. Mismo con el equipo, yo también me doy cuenta que a veces las chicas, y los chicos, digo chicas porque por lo general trabajo más con mujeres que con hombres, no sé por qué, pero siempre se da que tengo más mujeres en el equipo. Están en momentos donde que si estás cansada, quizás hay gente que necesita estar más concentrada y es más fácil dispersarse. No sé, somos todos como diferentes sí. Y las necesidades de cada uno son distintas, entonces está bueno como ir respetando las necesidades del otro, pero algo loco que me hayan pedido, no recuerdo nada muy específico ni nada, pero hay cosas que son básicas que uno con el tiempo las va aprendiendo, ¿entendés? Las camperas de confort. O sea, el actor tiene frío, está con el vestuario y por lo general tenés que tener unas camperas grandotas para que no se tenga que sacar su vestuario y que no estés con la campera de él en el set. Porque a veces la campera esa de confort queda apoyada en un lugar donde no estaría bueno que quede la campera del actor personal. Son ese tipo de detalles. ¿A vos como diseñadora te sirve esta cosa que te hagan como las recomendaciones o listado de cosas o te da lo mismo? No, a mí me parece que está bueno que te lo hagan. Si un actor tiene cosas, no es que la pediría, pero son cosas que yo también pregunto antes de la prueba de vestuario, porque me fui dando cuenta, no sé, por ejemplo, si un actor es vegano y te llega a la prueba de vestuario y vos lo habías pensado todo con cuero y te dice, no, yo no me pongo cuero porque soy vegano, te matás, ¿entendés? Entonces digo, me parece que estaría buenísimo que te aclare que es vegano y que no se quiere poner cosas de cuero. Porque a mí me hubiese ahorrado un montón, o sea, no sé, tengo que suspender la prueba de vestuario, ¿entendés? Porque para mí los zapatos son de cuero, los cinturones son de cuero, hay como cosas que siempre van a ser de cuero, pero porque yo también tengo otra convicción, digo, yo con un cinturón de cuero dura para siempre y puedo alquilarlo y el cinturón envejece lindísimo. El cinturón de plástico, que es vegano, bárbaro, primero que tiene un envejecimiento horrible y segundo que tiene una contaminación, pero bueno, si sos vegano y pensás distinto, yo te respeto y te produzco lo que vos me pedís, ¿entendés? Pero si no me lo aclara, tengo que suspender la prueba de vestuario, por ejemplo, o le tengo que mentir. Decir, no, sí, todo es vegano. Y el zapato tiene un olor a cuero que te morís. Claro, pero si no estás muy metido en el rubro, tal vez no te das cuenta de si es cuero de verdad o no. Entonces. Y bueno, pero si sos tan vegano, yo creo que lo sabrías. Claro, bueno. Pero bueno, sí. Si la puedo pilotear, obviamente que la trato de pilotear, porque el productor me pediría que la pilotee. Claro. Si no la puedo pilotear porque el actor o la actriz no quiere ponerse ese zapato porque se da cuenta que es de cuero de verdad, y bueno, tengo que suspender la prueba y buscar todo, y eso me generó a mí un gasto enorme, ¿entendés? Claro, pero el presupuesto también se acorta. Exacto. Sí. Entonces creo que está bueno que si los actores tienen como requisitos o no sé qué. Después me acuerdo que también los actores de acá a veces no te cuentan tantas cosas, pero en esta otra película, en la misma Operación Finale, también vino otro actor norteamericano y que era alérgico a unos tipos de jabones, entonces lo único que pidió es que tengamos cuidado con los perfumes del suavizante o del no sé qué, cuando lavemos su ropa, porque él era muy alérgico. Claro. Que son detalles que son importantes, ¿entendés? Porque de repente le lavaste la ropa con algo que le da alergia, el tipo se pone la camisa y en plena escena se brota, ¿qué haces?
¿entendés? Entonces, son cosas como importantes. Claro. Yo lo recibo súper, o sea, con el tiempo me fui dando cuenta que al contrario, ¿viste? Que todas esas cosas que te pueden aportar ayudan a que el trabajo sea, a que fluya y a que sea mucho más Fácil. fácil y contundente, ¿entendés? Porque si no, es equivocarte, pero porque no sabías, porque decís, bueno, ahora es vegano, no podemos, hay que hacer de nuevo todo. Aparte también influye en el presupuesto, porque si tenés que ir comprando más veces todas las cosas, Exacto, vas un montón de dinero ahí. exactamente. Entonces, ¿solés alquilar o mandás a confeccionar o depende del proyecto? Depende del proyecto. Siempre por lo general tengo un mix. Me gusta mezclar. Obviamente que no se puede comprar todo ni mandar a realizar todo, entonces hay que alquilar. Me gusta mucho también buscar marcas y que participen y que se note que son marcas argentinas y apoyar como a la industria argentina, que me parece que es importante también cuando haces un proyecto. Cada vez es más difícil que las marcas participen porque a veces no les da rédito, pero yo lo intento igual, ¿entendés? Entonces digo, bueno, si no me podés hacer un canje absoluto, quizás me podés prestar para la prueba de vestuario y después cuando yo te compro hacerme un descuento. Entonces eso nos permite a los dos quizás poder participar del proyecto, o sea, a ellos del proyecto y a mí darle un valor agregado, porque para mí que me acompañen las marcas también está buenísimo. Hay personajes que no está bueno que tengan la ropa usada, que necesitas que tengan la ropa mucho más impecable que la ropa usada. Entonces está bueno que participen las marcas. Y a veces cuando necesitas para cosas, no sé, más específicas y sabes que hay diseñadores que hacen cosas buenísimas y te pueden servir para el personaje, creo que a veces también está bueno poder participarlos en vez de yo diseñar el vestuario completamente. Quizás nada sí me pasó que en ese momento le diseñamos y le confeccionamos, te diría, casi todo el vestuario, porque no existían acá sacos de hombre sin que estén tan armados, sin que tengan las sombreras tan grandes, sin que tengan como el chorizo ese que se le pone para que el saco quede más armado. Después de eso empezaron quizás a aparecer acá muchas más marcas que tienen estos sacos sin forrería. Entonces, como que no me quedó otra que diseñar y confeccionar todo su vestuario. Y también tuvimos tiempo para poder hacerlo. A veces no tenés tiempo para poder hacerlo. En la serie que yo estoy haciendo ahora, no, porque las telas que están acá a veces no te funcionan. Entonces hay proveedores que se encargan de traer telas o de Perú o de Europa que tienen quizás la cantidad de hilos que le dan el brillo que necesito para que ese personaje tenga un traje de determinado estatus, que los lugares de telas más comunes donde vas a comprar acá, a veces es más difícil conseguirlos. Pero eso ya de entrada tienen 3 semanas en que te entregan desde que yo la pido a la tela hasta que me llega. Claro. Y después necesito la confección del sastre, que el sastre tampoco es que me lo hace de un día para el otro. No. Entonces muchas veces necesito contar con las marcas como para poder ya tener la base y después cuando le hago la prueba de vestuario, el trabajo que le doy a mi sastre, que trabaja siempre conmigo, es decir, bueno, amoldame ahora lo mejor que se pueda este traje ya hecho a la medida de su cuerpo, que siempre es mucho mejor tener un traje hecho a medida porque le calza. Y bueno, tratamos de hacer que sea lo que mejor pueda quedar. Antes vos hacías un proyecto, yo me acuerdo cuando yo hice Derby Dragons, que estuvimos esa película, yo fui supervisor y la diseñadora de vestuario fue Yvonne Blake y estuvimos, no sé, un año trabajando en ese proyecto. Era mega, y confeccionábamos todos los trajes, teníamos un taller, o sea, el departamento de vestuario eran 50 personas, entre la gente que cosía, la gente que ambientaba el vestuario, la gente que hacía sombreros, los que se encargaban de los zapatos, era gigante. Nada, de tener ese taller en movimiento para semejante proyecto, venían las telas de España, llegaban acá y se producían los trajes acá, ¿entendés? Con ese taller que teníamos montado, pero para eso necesitábamos tiempo. Claro. Y hoy a veces no lo hay para hacer los proyectos, cada vez hay menos tiempo de preproducción. ¿Cuánto dura más o menos un proyecto? Mira, por lo general, las series que tienen 7 capítulos, por lo menos las que yo estuve haciendo, se filman en 2 meses y medio, que son 11 semanas de rodaje, sí, 11 semanas de rodaje, 12 semanas de rodaje.
pero para poder preproducir, está bien, uno no preproduce todo antes, a medida que vas avanzando, seguís haciendo pruebas de vestuario y seguís armando los otros personajes que van entrando, pero para los personajes principales vos por lo menos necesitas haber entrado 3 meses antes para poder llegar a hacer todo y empezar el primer día de rodaje, y a veces no lo hay a esos 3 meses. Y se nota la diferencia, ¿no? En el trabajo, o vos decís, sí. Se nota la diferencia. O te pasa como, no sé, como hoy que es un día feriado y yo pedí autorización para venir sin que me paguen porque yo quiero estar preparada para mañana la prueba de vestuario y a la mañana sé que me encuentro con todo el resto de mi equipo que me va a demandar otras cosas, entonces vengo hoy tranquila, preparo cosas. Pero bueno, nada, a mí también me pasa eso, ¿no? Que yo como que soy demasiado autoexigente, entonces necesito hacer cosas. No quiere decir que tengas que trabajar, pero a mí me pasa que sí, que yo no es que trabajo las 9 horas que te dicen que trabajas, porque para mí a la noche cuando llego a mi casa es mucho más fácil mirar sola el drive y ver todo lo que escautearon las chicas y hacerles una devolución sola desde mi casa a estar acá mientras que te habla uno, el otro, no sé qué, entonces aprovecho el horario de la productora para hacer otras cosas y hay otras que después las sigo haciendo en casa. ¿Siempre te dan una oficina en la productora o no siempre? Por lo general siempre te tienen que dar un espacio. No es muy fácil conseguir que te den un buen espacio y que entiendan el volumen y la cantidad de espacio que necesitas para trabajar. ¿Qué tema? Mucho tema. De hecho, me está pasando bastante seguido que trabajamos en lugares como bastante incómodos. Y parte de poder ser más ágil y todo es tener un buen espacio de trabajo para poder tener bien ordenadas las cosas, para poder encontrar, si no es mucho más difícil. Que claro, porque también tienes que etiquetar todo, para qué personaje, qué es, qué se usa, qué no. Yo me lo imagino así. Sí, tiene un montón de pasos el vestuario. Y también tenés que tener espacio para que haya una modista y pueda coser en una mesa cómoda y pueda hacer bien de las cosas y que no esté todo el mundo pasándole por al lado mientras que buscas cosas para hacerle la prueba al otro, mientras que está la otra enfundando todo lo que ya se probó. Como que suceden muchas cosas en el mismo espacio, muchas cosas en simultáneo. Okay. Y después, por lo general, para hacer las fotos, yo aprendí hace mucho tiempo que el mejor fondo es un fondo gris, que hace que sea neutro, y entonces pido un sinfín gris y después pongo 2 luces y eso también ocupa espacio para poder sacar una buena foto y armar la presentación. Y esa presentación no solo se comparte con los directores y con las plataformas y qué sé yo, sino que también nos sirve a nosotras para uso interno, que si no a veces cuando hay personajes que tienen, no sé, todas cosas parecidas, pero que no son iguales, si no está buena la foto es muy difícil de identificarla. Entonces, son todas herramientas que necesitamos para que nos ayuden a que sea ágil nuestro trabajo. Es muy complicado trabajar con las productoras, pues, o sea, no, supongo que no tenés que solo acordar con el director, sino también con la producción. Hay veces que es más complicado, hay veces que es menos complicado. Los presupuestos no son buenos y a veces cuando no son buenos los presupuestos, eso hace que también sea más complejo. Eso sí, hay un único presupuesto. Y yo sé que más allá de que después lo distribuyan a ese único presupuesto en vestuario, arte, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que necesita vestuario es del área de vestuario. Pero si está bien presupuestado, a mí a veces me pasa que me dicen, tenés tanta plata, a mí no me gusta aceptar eso, a mí me gusta sentarme, desglosar y armar un presupuesto y decir, esto que se pensó, sale esto. Me di cuenta que es bastante difícil, que muchas veces también me quedo sin el proyecto porque como que antes de arrancar yo ya discuto o hago una devolución, no sé, yo puedo leer los guiones y darme cuenta más o menos el equipo que necesito, que eso es plata para la productora, más o menos la plata que va a salir ese proyecto. Y a veces hacerle esa devolución antes de estar contratada hace que yo no esté en muchos proyectos, pero es una forma que yo tengo para mí de trabajar. A veces no está bueno decir, bueno, sí, total, lo hago con 3 personas. Primero porque me sobrecarga a mí y segundo también sobrecargo a mi equipo y después estamos haciendo malabares todo el tiempo, que tampoco es posible. Yo, si no hay necesidad de gastar esa plata, no la gasto, pero prefiero decirte, esto va a salir tanto. Si después aparece un canje que me dice, te hago todas las camisetas de fútbol gratis, buenísimo.
bajo del presupuesto y le digo, acá ahorramos tanto, acá ahorramos tanto. Pero a veces, a pesar de que consigas un montón de canjes, el presupuesto que te asignaron tampoco te alcanza, ¿entendés? Entonces digo, no sé, es como, en el proyecto que yo estoy ahora, por ejemplo, hay como antes de que empiece la preproducción, hay una preproducción que se llama la pre-soft, que es como un equipo reducido que empieza a trabajar. En esa pre-soft, por lo general, yo empiezo con el diseño y siempre necesito empezar con alguien que me ayude a desglosar y a presupuestar. Mientras que ella desglosa y presupuesta, yo en paralelo voy buscando los personajes y tratando de encontrar los estilos y diseñando y esto, para que también ese presupuesto sea acorde a lo que yo estoy diseñando. Claro, siempre va muy de la mano el presupuesto con el diseño. Exacto, No, y en esta pre-soft, imposible. por eso, y en esta pre-soft estaba yo sola. No tenía nadie que me... Y yo digo, yo no puedo hacer todo junto. Me encantaría, pero no puedo. Más cuando hay tantos personajes nuevos, ¿entendés? Entonces, ¿qué hice? Saqué del presupuesto 3 semanas de pre-soft de mi coordinadora para que me ayude a desglosar y presupuestar. Para mí no está bien, ¿entendés? O sea, entiendo que es parte del departamento de vestuario, pero entiendo que cuando hicieron el diseño de producción, tendría que haber estado contemplado que en esa pre-soft yo esté con alguien. Es con esta magnitud de proyecto que tengo por delante. ¿Entendés? Si vos me decís, bueno, son 5 personajes, tienen un único cambio y no sé qué, decís, bueno, todo bien, no lo necesito. Pero no era así. Claro. O sea que el presupuesto para vestuario también está incluido con los sueldos. Es para materiales y Para sueldos. la productora, sí. Ah, claro, ahí también se reduce un montón. Claro. Sí. Con los sueldos, con los movimientos, o sea, todo lo que es la movilidad. Sí. A mí no me parece que está mal. Yo, cuando hago el diseño, cuando a mí me convocan, yo hago una grilla y pongo cuántos asistentes necesito, cuántas semanas. O sea, la coordinadora empieza a tal fecha y termina, como que hago todo un esquema de lo que le saldría a la productora este diseño de equipo que yo necesito para este proyecto. No es que yo lo obvio, está bien, no sale del presupuesto exacto de vestuario, pero sí, para la productora es del presupuesto de vestuario. Claro, sí, sí, sí. Yo no es que lo pienso por separado. Quizás también porque yo empecé, cuando fui supervisor, yo trabajé con muchas diseñadoras de vestuario y vestuaristas que no tenían ni idea del presupuesto, hacían como un diseño y no les importaba, y a medida que fue pasando el tiempo, como que yo me fui dando cuenta que al productor le importaba, ¿entendés? Entonces hay una parte que es importante que uno, cuando está hablando del diseño, sepa y tenga idea para poder defender lo que necesita. ¿Cómo empezás tu proceso creativo cuando te llega un proyecto nuevo? Lo primero que hago es leer el guión y como que necesito darle color a las cosas que me empiezo a imaginar. Y a veces depende, yo armo como una especie de rompecabezas, al que le llamo mood board, donde busco imágenes, cosas, hojas, no sé, todo lo que en ese momento me dé la idea de las sensaciones que fui teniendo a través de la lectura de ese guión. A veces con las series es más difícil, a veces no están todos los capítulos escritos, entonces la historia no es así lineal, tiene como curvas, y creo que con esas imágenes o con distintos colores yo empiezo a encontrarle sentido a eso que yo quiero aportarle al proyecto. Dependiendo de si el director ya hizo como, porque muchas veces hay proyectos que ya tienen como una Biblia, entonces te entregan esa Biblia y ya te resume bastante cómo se imaginan a cada uno de los personajes, y muchas otras veces no tenés esa Biblia, entonces necesitas como un primer diálogo con el director para darle lo que yo me voy imaginando e ir viendo qué quiere él que yo haga en el proyecto para cada uno de los personajes. Y medio que es como así, va empezando y va yendo y viniendo, y está bueno porque a veces o reescriben algo y entonces algo que pensaste pasa a tener otro sentido, o a pesar de que yo no le encuentre la lógica, cuando es así y tengo que tratar de encontrarle la lógica. Después me junto con el production designer y empiezo a ver cómo se imagina, y muchas veces yo, como a mí es una necesidad muy mía lo de la paleta de color, que por lo general el production designer
también se imagina como una paleta genérica y a veces yo le gano de mano, como que compartimos y espero como una devolución y que me diga, bueno, no es tan así o sí, va así. A mí lo que me pasa es que el vestuario, el primer departamento que empieza a trabajar, ¿no? Junto con casting, porque lo primero que cierran son los actores. Claro. Y a veces mucho antes que las locaciones, o a pesar de que cierren las locaciones, uno entra a la locación cuando empieza a filmar o cuando arte la tiene que empezar a preparar, pero nunca la preparan un mes antes. Yo hay a personajes que los preparo un mes antes de empezar a filmar. Entonces, esa necesidad de a veces como ir más rápido es por ese motivo, ¿entendés? Que yo sé que nosotras somos las primeras. Yo ya tengo, por ejemplo, ahora en la serie que empiezo, yo el protagonista lo tengo todo armado, ya terminé todas sus pruebas de vestuario y empezamos en un mes a filmar, ¿entendés? Entonces digo, bueno, igual tengo solo el protagonista, me faltan un montón de personajes más No, bueno, pero que no están también en te el guión. vas ordenando también el tiempo que después necesitas para los demás personajes. Está buenísimo. No, y también hay veces que hay como el protagonista está en todas las escenas, todas. Necesito más de una prueba de vestuario, con una sola prueba de vestuario no me alcanza. Claro. Entonces, irlo citando varias veces para ir pudiendo hacer por partes, no te aguantan muchas horas los actores. Es como ir entendiendo eso es como el proceso creativo también tiene una parte productiva, no solamente creativa, donde sabes los tiempos que necesitas. Lamentablemente a veces me encantaría no tener incorporado la parte productiva, pero no la puedo dejar. Siento que es como el todo, o quizás eso es lo que yo mamé, porque yo me acuerdo cuando, de nuevo vuelvo a Derby Dragons, Yvonne dibujaba todos los bocetos, pero primero tenía que encontrar la tela. Después de que encontraba la tela, se inspiraba y dibujaba los bocetos, y después de que dibujaba los bocetos, dibujaba la textura de la tela, y había veces que no nos daba el tiempo para que pudiera hacer todo eso. Entonces yo, como supervisor, que era mi rol, la apuraba y le decía, no le dibujes la textura, pegá la tela en el boceto y le decís, esta es la tela para esto, esta es la tela para lo otro, y después, cuando tengas tiempo, termina tu boceto. Yo, con el poco tiempo que tenemos, cada vez dibujé menos, te soy sincera, casi no dibujo, me manejo mucho más con referencias visuales, donde construyo eso que queremos tratar de hacer. También me pasó porque muchas veces los bocetos, hoy por hoy, con tantas herramientas que existen, tampoco se terminan de entender. Por ejemplo, cuando hicimos Homo Argentum, yo buscaba un montón de referencias y el production designer se encargaba con inteligencia artificial hacer los bocetos, porque él justo ya estaba trabajando con inteligencia artificial, que encima es mucho más realista que un dibujo. Un dibujo está buenísimo y puede ser súper creíble o súper fehaciente como a la verdad, pero no es lo mismo que una foto. Y sí. Y no todas las personas con las que trabajas a veces entienden un dibujo. Dicen, pero ¿y acá entonces? Y me fui dando cuenta que con las referencias me manejaba mucho mejor, y por ejemplo en Homo Argentum, Marcelo Pons se encargaba de hacer todos estos bocetos con inteligencia artificial. Pero yo ya había mandado a hacer el traje, ya había mandado a hacer todo. No era que una vez que estaba aprobado ese boceto, yo ya había tenido la aprobación con las imágenes de referencia. Claro. Hoy no siento que eso, que no te dan los tiempos, o por lo menos en mi sistema de trabajo. Sé que hay un montón de gente que sigue trabajando con los bocetos y todo. Y a veces cuando no tengo mucho tiempo y también hay que dibujar, podés contratar un dibujante que te dibuje. Y siempre digo, está buenísimo, es re lindo poder tener todos los bocetos y no sé qué. Cuando termine el proyecto me voy a poner a hacer los bocetos de lo que hice y nunca lo hago. No, que no te des tiempo. No, me di cuenta que yo encontré como otras herramientas para poder ejemplificar qué es lo que quiero hacer o lo que le propongo hacer al director. Entonces, a mí me funcionan esas otras herramientas, más que dibujar me lleva muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo. No, igual mientras se transmite la idea y se entienda y todo el mundo esté en la misma página, no importa cómo lo muestran. Por eso. Y hay para cosas que me sirve todo lo tecnológico y para otras cosas me doy cuenta que no. Me acuerdo cuando hice Maradona que yo quería utilizar plateados, dorados, como ese tipo de materiales que tenían como más brillo.
Y si vos buscas un Pantone plateado, no se nota el plateado. Claro. Entonces, para poder incorporar el plateado y el dorado en la paleta de color, compré un papel glacé, le saqué una foto al papel glacé y incorporé los metalizados con los papeles glacé. Como que tampoco tengo todas las herramientas de computadora o en las imágenes, y uso un montón de imágenes que tengo en mis libros, uso un montón de imágenes que saco en internet, uso imágenes de otras películas como referencias, hay un montón de páginas buenísimas donde podés sacar pics de las películas, que a veces ayuda un montón porque ya está como caracterizado en algún punto lo que vos estás mostrando. A veces mostrar una imagen de Pinterest sola no hace, pero la imagen de Pinterest, más una imagen de una película, más un cuadro, y quizás la suma de los tres te da esa sensación que querés transmitir, y para mí eso es como lo importante. Si llega a eso y funciona el método, va para adelante. ¿Tenés varias como preentregas de esa parte o a lo largo de todo el proyecto como que se va modificando y vas como mandando y te reenvían y así? Últimamente trabajo bastante con Connie Duprat y yo hago como una presentación enorme con todos, desde el que tiene una línea hasta, no sé, hago, por ejemplo, el mundo y armo todos unos slides donde te das cuenta lo que sería el mundo de este personaje, no sé, ahora yo voy a hacer una serie que es de abogados, entonces armé todos unos slides donde son el mundo laboral y judicial de este personaje, y todo lo que implicaría ese mundo, desde gente de traje, secretarios, la secretaria de ella, entonces tenés de todos los rangos, la policía, porque como tiene fiscales y hay allanamientos, entonces armo todo eso donde ya te da una sensación y te mete en un mundo. Y por lo general la mayoría de esas fotos son todas referencias o de películas o de otras series o de cosas que ya te van poniendo desde la luz que tienen a todo. Y ahora me perdí y no me acuerdo cómo era tu pregunta. ¿Tenías como preentregas o cómo era ese proceso? No tengo preentregas. Yo necesito ir armando esos mundos. Quizás las propias preentregas me las pongo yo, ¿entendés? Es como, porque también cuando empieza a entrar mi equipo, está bueno que todo eso esté armado, para que sepa lo que tenemos que construir juntos, lo que van a tener que buscar. Entonces, esas entregas, y a veces sí me pasa que de repente yo había pensado algo para un posible actor y después viene un actor que nada que ver y entonces eso que nos imaginábamos se modifica. O me acuerdo cuando hice de Bellas Artes, habíamos hecho toda la prueba de vestuario y la ministra iba a ser Pilar Castro, que es un tipo de mujer y era mucho más atractiva y sexy, y de repente la cambiaron por Ana Wagner, que es nada que ver, todo lo opuesto, y encima los referentes para esa ministra eran otros, no eran los mismos que habíamos utilizado para cuando era Pilar Castro. Entonces había que modificar todo el vestuario buscándole el estilo nuevo a esta nueva actriz que entraba a hacer este personaje. ¿Es normal que los cambies? No, la actriz se tuvo que bajar del proyecto porque no sé qué le pasó y bueno, y entró otra. O a veces, no sé, el que tenían pensado no puede por fechas, porque una cosa es lo que pretendés y no sé qué, y después cuando llegás al momento de proponerle el proyecto al actor, no cuando son protagónicos, por lo general los protagónicos sí ya están cerrados, el protagónico está cerrado, pero después todo lo que está alrededor no lo tienen preasegurado, o tampoco tienen idea de cómo se imaginan bien y hay posibilidades y se hace casting y dentro del casting aparecen personas de, no sé, de 60 hasta de 30, ¿entendés? Y no es lo mismo hacer una abogada de 60 y hacer una abogada de 30. Como ese tipo de cosas se van modificando a veces en el momento. Y aparte la presentación, después viene la prueba de vestuario, que es como la segunda parte de esa presentación y ver si eso que te imaginaste también funciona. Y después viene el set, que es cuando se encuentran todos los personajes ya construidos y ves todo eso adentro de la locación o el decorado. Y que algo tenés que modificar porque hay algo que no, o se empasta o no funciona o no tiene. Y me parece que es eso, que es como un proceso que va. Por eso también está bueno, sí, ir y poder estar presente en ese proceso. A veces uno no puede estar todo el tiempo en el set. Yo
con Mariano y Gastón aprendí, a ellos les gusta que esté en el set y me dejan participar un montón de cosas. Está buenísimo, pero a veces uno se tiene que ir porque siguen pruebas de vestuario y vas a hacer las pruebas de vestuario, pero bueno, también aprendí como a delegar y entender que si yo dejo seteada la prueba de vestuario y dejo dicho, bueno, estos son los cambios, y también puedo confiar y delegar y darle el lugar a alguien que trabaja conmigo que pueda hacerlas, y está bueno. Eso, creo que uno de los aprendizajes que tenés constantemente es eso, ¿no? Delegar y confiar en el equipo que tenés. ¿Trabajás en más de un proyecto a la vez? No, a mí no me gusta hacer eso. No, no me da la vida. Le doy, o sea, me gusta mucho lo que hago, sufro mucho por lo que hago, porque como me apasiona tanto, a veces me obsesiono y no podría hacer 2 proyectos en simultáneo, creo que sería imposible para mí. Claro. Admiro y me parece genial lo que los pueden hacer. Yo no, más allá de que delegue, me parece que si la firma es la mía, por eso tampoco, digo, yo no codiseño con nadie, digo, es eso, yo el paquete que te doy es este y soy yo y estoy acá. Más allá de que mi equipo me ayuda a hacer un montón de cosas, creo que estas pequeñas modificaciones que pueden ir surgiendo en el proceso creativo, que el proceso creativo es todo, porque es hasta que llegas al set y que van conviviendo todos los personajes con el arte, con la luz, y bueno, estar ahí y poder también participar en ese momento, para mí es importante. Y si con el mismo proyecto a veces no puedo estar en todo, imagínate si estoy en otro. Claro, no, se sobreponen demasiadas cosas. Sí. ¿Qué habilidades o conocimientos consideras que necesita aprender alguien que quiera trabajar en vestuario? Mira, para mí lo más importante es el respeto, el compañerismo y tener clarísimo que es un trabajo en equipo. Si vos tenés esas 3 condiciones, todo lo demás lo aprendes trabajando. O sea, no necesitas saber coser, porque si te va a enseñar a coser la modista o la compañera que tenés al lado, ¿no? Está buenísimo si estudiaste diseño, si estudiaste cine y sabes de esas carreras, pero creo que las 3 características más importantes son las que te dije al principio. Lo demás viene solo. Es como, y sí, porque si vos sos compañera, todos te van a enseñar, todos te van a querer ayudar, y vas a ir aprendiendo de lo que es un oficio esto que hacemos, y vas aprendiéndolo con el tiempo. Entonces, traer cosas incorporadas está buenísimo. Yo, cuando elijo a mi equipo, prefiero que no sepas nada y enseñarte, que me encanta enseñar, y sé que me vas a hacer la pregunta que me la hace todo el mundo, ¿por qué no soy docente? Y yo creo que soy docente con mis equipos, ¿entendés? Entonces, cualquier persona que venga abierta, con voluntad y predisposición, va a recibir y se va a enriquecer y va a ir aprendiendo lo que es trabajar en cine y en vestuario. Claro. Qué lindo. ¿Y algún consejo que quieras compartir? No sé, no tengo ningún consejo específico, qué sé yo. Creo que lo importante es buscar lo que te gusta, y si haces lo que te gusta, vas a hacer cualquier cosa por poder trabajar. Digo, es ser bastante afortunado poder trabajar de lo que a uno le gusta. Así que creo que ese es el consejo, buscar qué es lo que te guste e ir atrás de ello. ¿Y a vos en qué más te gusta trabajar? ¿En cine, teatro o series? Son todas distintas. Me parece que a mí me gusta y me apasiona esto, crear mundos y acompañar a la gente a contar historias. Entonces, no podría elegir, porque las 3 son parte de contar historia, o sea, de distintas maneras. Cada una tiene sus pros, sus contras, y con todas las disfruto. Bueno, ¿algo más que quieras hablar que yo no te haya preguntado y lo quieras decir ahora? No sé, contarme alguna experiencia particular que te sirvió para crecer como diseñadora o algo así. No, creo que te conté casi todo, ¿no? Te hablé un montón. Está buenísimo. Pero bueno. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por tomarte el tiempo de cortarnos toda tu experiencia, de estar acá en un feriado. Gracias por participar también. Gracias a vos por convocarme, sí. Y para la gente que está escuchando o viendo el video en YouTube, bueno, gracias por escuchar y nos vemos la próxima.